Hola amigos de Mi Arrecife. Hoy nos encontramos en la casa de don Alberto Azad en la ciudad de Guadalajara. Don Alberto, muchísimas gracias por recibirme, No, Germán, es un por la gusto. atención que ha tenido con nosotros, por mostrarme el acuario. Ya ustedes verán en las siguientes tomas las bellezas que tiene don Alberto. Don Alberto es un acuarista de muchos años, como muchos de nosotros, empezó con agua dulce Desde el origen, y de discos brincaste a los marinos, ¿verdad? puros peces, originalmente Casi 20 años de ya de tener arrecifes. peces marinos, bueno, acuario de arrecife. Sí. Don Alberto, ¿cómo era el acuarismo cuando usted inició en esto? Bueno, pues era muy limitado, teníamos poca información y poca accesibilidad, tanto de información general de cómo mantener un buen arrecife, o ya no se diga un buen arrecife, simplemente un arrecife que sobreviviera. Así es. Y obviamente que pues todo lo veíamos a través de información muy escueta y bueno, era acierto y error. En ese juego pues perdimos muchas piezas. Me arrepiento de haber perdido piezas que no se deberían de haber ido ya con la experiencia que uno tiene, pero tú lo sabes, Hernán, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero el arrecife finalmente es un pedacito de mar, pero enclaustrado. Entonces, no conozco, y vaya que conozco mucha gente que no pueda hablar de haber perdido una pieza. Puede florecer un arrecife increíble y de pronto volteas y ¿qué le pasó a aquella pieza de esa esquina? Y es por lo mismo, ¿no? Porque estamos compitiendo con algo con el que no se puede, ¿no? Y a veces queremos tener toda una gran variedad y eso lo hace más difícil el asunto. Eso es otro tema, ¿no? Queremos tener todo el tipo de especies, todos los colores y de todas las morfologías. Y es difícil tener un arrecife, sí, pero lo más difícil es querer tener todo en un arrecife, ¿no? Que tú sabes que hay corales de media profundidad, hay corales que prácticamente no requieren de iluminación y hay otros que te exigen Claro. muchísima iluminación, corrientes, Sí, unos flujos. que para verlos bien vamos a ocupar mucha corriente y otros que si le ponemos mucha corriente más bien los vamos a resentir. Claro, no se dan, se van residiendo y en un momento determinado se pierde la pieza, ¿no? Y bueno, pues sí, en esta aventura que es el mantener arrecifes, pues hay experiencias muy lindas y hay otras no tan agradables. Yo creo que los que tienen muchos años saben a lo que me refiero. Pero todo tiene su recompensa, ¿no? Finalmente es algo muy personal. El arrecife, en mi caso, no permito que nadie le meta la mano. Soy muy celoso de mi arrecife, porque prefiero decir que si cometí un error y hay algo que verdaderamente cause un daño importante, decir yo fui, porque no quiero buscar culpable. Sí. No sé si Por te pasa lo ejemplo, mismo. esta pieza que tenemos acá, que la van a ver ustedes en la imagen, quiere, coménteme un poquito, ¿cuánto le demoró en alcanzar este tamaño, don Alberto? Bueno, esa tabla ya tiene aproximadamente 7 años. 7 años y pues sí, es una especie que sigue creciendo, creciendo y abarcando espacio. De hecho, tomé alguna foto por ahí, la publiqué y la gente me preguntaba, ¿qué es eso? No, bueno, lo que pasa es que desde aquí abajo no tienes la proyección que ves del tamaño de la Claro. pieza por la parte de arriba, ¿no? Y vaya que tuve que hacer un corte, como verás, para evitar que se subiese a la montípora, porque llegó un momento en que tuve que hacer un corte. Aquí la ves, Ajá. porque ya estaba prácticamente invadiendo aquel coral. Entonces, pues bueno, forma parte de la jardinería que tenemos que hacerle al arrecife, ¿no? Forzada, porque siempre nos preocupamos porque un frag o un fragmento se desarrolle. Pero ¿qué pasa cuando ese fragmento se desarrolla a todo su potencial y empiezas a tener otro tipo de problemas? O sea, malo es que no se desarrollen, pero también cuando se desarrollen a tope ya no sabes ni qué hacer, Así ¿no? es Entonces correcto.
es la contradicción, ¿no? Y pues en el mar los corales pues buscan sus propios espacios, ¿no? Si chocan con uno se hacen para otro lado. Aquí no, aquí chocan con tus muros. Sí, sí, no, los cristales van a ser una barrera que no van a poder resolver. Eh, Hace un rato antes de conversar, ya en la entrevista, platicábamos de que a veces las personas incursionan en el pasatiempo, no tienen paciencia y comenzamos a meter de una vez corales que todavía no están preparados porque la pecera, decíamos, no es lo mismo, ok, ciclarla, tenerla estable y tenerla madura. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Tú puedes tener una pecera estable y puedes tener peces en 6 o en 7 meses. Hay quien se adelanta demasiado, utiliza bacteria y un montón de aditivos para tratar de compensar las necesidades, ¿no? Y logran meter algunos peces, no todos. Hay peces también muy delicados que si tú les metes en una pecera de 6 meses no se van a lograr. Pero hay otros que son más aguantadores, ¿no? Y pasa lo mismo con los corales. Pero los corales realmente estar metiendo piezas para perderlas no vale la pena. De tal manera que la estabilidad de una pecera la puedes lograr a los 6 o 7 meses, pero la madurez de una pecera para un arrecife de corales duros, pues va de año y medio en adelante, ¿no? Cuando empiezas al año y medio puedes empezar a poner piezas con más seguridad, esperanzado a que den todo su potencial. Hay otros que dicen, no, yo he logrado meter piezas a los 8 meses y ahí están, pero nadie se atreve a meter piezas que te cuesten, quizás de las high top, que 500 o más dólares, para ver si se te van a dar y ver un frag de media pulgada que se perdió de una noche para el otro, ¿no? Entonces, Porque no solo es pegarla, es también que la pieza manifieste las características, digamos, claro, que la hacen distintiva. Pues, si vas a pagar 600, 500 dólares por un, verlo. quieres verlo, la coloración que realmente tiene que tener. Y definitivamente la madurez es fundamental. Es fundamental, pero además hay otra cosa, nos gana la desesperación. Hay piezas que al corte pierden la presentación de la colonia madre. Por el simple hecho del corte, hay unas piezas muy, muy delicadas o chiqueadas, como decimos por acá, que el hecho de que la cortes es como ir para atrás, ¿no? Arrancas como de cero, el frag original. Hay otras piezas que sí se logran cortar, mantener, estabilizar y que presenten la misma coloración de las colonias madres, ¿no? Que eso es lo que todo quisiera. Todo el mundo pretende ver la colonia espléndida y ver un frag. Bueno, se puede parecer, pero una colonia con todo su potencial nunca será comparado con ningún frag, aunque tenga el color, ¿no? Porque hay un montón de tonalidades donde pega más la iluminación, donde no pega, donde pega la corriente y va formando una pieza exclusiva, ¿no? Entonces se ve bonita y de diferentes formas y morfología y color por diferentes lados. Eso no lo logras obviamente en un frag, ¿verdad? De una pulgada. Pero sí es bonito que si la pieza es azul, pues al menos el frag sea azul, ¿no? Aunque después presente color pólipos amarillos y luego presente tonalidades púrpuras y vaya variando la coloración, pero mínimo el fragmento tiene que tener una coloración, porque si no recibes pues nada más pues fragmentos café, ¿no? O verdecitos, decimos. Sí, sí. L- Parámetros, por lo menos, a ver, todo, como dicen los norteamericanos, hay muchas formas de pelar el gato. Sí, sí. Y hay gente que tiene nitratos muy altos y el acuario se le luce muy bien, y otros lo tienen muy bajos, se le luce bien. En el caso tuyo y yo hablábamos, manejamos parámetros muy similares, pero contemos un poquito cuáles son los parámetros que Bueno, mantienes en tu acuario. básicamente yo mantengo una alcalinidad que fluctúa entre 7,8 y 8, 7,8 y 8 en alcalinidad. El calcio lo tengo normalmente sobre 400, 420. El magnesio siempre está sobre 1350 o pasadito. Eh, y los nitratos, hablando de los macroelementos, pues los nitratos los mantengo en 10, fluctúa entre 10 y 15 cuando les doy mucho alimento a mis peces, a mis antias sobre todo, entre 10 y 15,
y en fosfatos mantengo un 0.05 a 0.08, fluctúa también un poco, pero no lo dejo que se desplace más de esos parámetros. Obviamente que la iluminación es muy importante, la circulación es muy importante, la temperatura es muy importante, o sea, y la salinidad, o sea, mi salinidad normalmente la mantengo sobre 1.026, la salinidad SG. La circulación, pues sí, tengo una bomba muy grande, una bomba reflow que mete muchísimos galones por hora, y de igual manera pues tengo bombas de recirculación Tonsi, y tengo también unas Vortec por allá que también producen un movimiento importante en todo el interior del sistema, ¿no? Tu acuario es sin arena. Es totalmente bare bottom, sí, es totalmente sin arena. Mantengo un refugio, como lo pudiste observar, muy grande, casi del tamaño de la pecera, en donde, además del equipo, también mantengo un refugio de alga. Actualmente todo lo estoy dosificando, tengo unos meses de haber cambiado del sistema de adición de elementos, y ahorita estoy utilizando el sistema de Tritón. Y bueno, he notado algunos cambios favorables y estoy en espera de que se presenten más, ¿no? Hablábamos de eso, cuando te preguntaba por el sistema de Tritón. Yo creo que casi vos con 20 años y yo también con 20 años de estar en acuarios marinos hemos visto pasar mucha agua debajo del puente, y hablábamos de luces de very high output, hablábamos de fluorescentes compactos, hablábamos del metal halide, hoy día tenemos LED, y hablamos lo mismo de diferentes tipos de tecnologías de skimmer, del método Berlin, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme uno va viendo los cambios y las mejoras tecnológicas, realmente hiciste un análisis para pasarte por Triton. Claro. Sí, lo primero que hice en realidad fue cuando primero me enteré del sistema. Entonces, yo hago test 2 o 3 veces por semana. Y tengo test tipo HANA, y mantengo el otro que es más accesible de conseguir, que es el Salifer. Entonces, lo primero... Test históricos también, ¿verdad? Sí, Tienen años de estar en el mercado. también. HANA, pues no se diga, ¿no? Tiene toda una vida haciendo test. Pero cuando me informo del sistema de Triton, dije, bueno, antes de hacer ningún cambio, pues lo primero hay que saber es en dónde estoy parado, ¿no? Porque mi sistema estaba bien, en realidad, pero yo me peleaba muchísimo, porque tenía una combinación de elementos. Por un lado tenía un buen reactor Deltec grande que me proporcionaba pues alcalinidad, calcio, y también lo tenía con media de magnesio. Lo que ocurre con el reactor es que obviamente el reactor funciona perfectamente porque lo requieres, funciona perfectamente siempre y cuando pues tengas un buen regulador, una buena probeta, y tengas el control del CO2. Entonces, por un lado, cuando tu sistema se vuelve demandante y te está pidiendo demasiada alcalinidad, o demasiado magnesio, o demasiado calcio, resulta que vas modificando la adición, y a más goteo te exige meter más CO2. Entonces es un tema. El CO2, pH. el CO2 es un tema porque te impacta directamente el pH. Claro. Y al impactarte en el pH, Los pH carbonatos baja y tu crecimiento se estanca. El primer punto es que en un pH muy bajo, o digo, bajo en relación al óptimo que tú quisieras tener, que es 8, 8.1, 8.2, si ya estás hablando de niveles de 7.8, 7.7, 7.6, puede estar la pecera, no pasa nada. Puede estar bien incluso, pero tu crecimiento se limita muchísimo. Entonces, pues fue uno de los factores. Dije, ok, ¿cómo dejo de aditar CO2? Pues si tengo que eliminar el reactor. Ok, voy a eliminar el reactor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir
aditando. Aditar manualmente a estas alturas, pues creo que ya no estamos en ese punto. Entonces había conseguido unos dosers, pero los tenía guardados en sus cajas y no me animaba. Son ventajas y desventajas. El reactor es muy noble, te mantiene mientras... Económico. No al momento de la inversión, pero... Pero obviamente en el día a día es muy económico un reactor, y cuando cambias a un doser es muy preciso, pero tus consumos, cuando tú haces números, tú vas a ver que tu inversión anual es mucho, mucho mayor que la inversión original del reactor de calcio. Con otra pequeña diferencia, que en tu doser tú puedes manejar varios canales y en el reactor de calcio solo estás controlando cuando mucho 3 elementos, entre comillas, porque la adición de media en el reactor es como un canillazo, ¿no? Como un muletazo, una ayuda, pero no dejas de estar aditando magnesio, porque tu reactor difícilmente en un tanque ya en crecimiento y en floración importante no da la talla. No lo va a levantar. Entonces empiezas a aditar. De todas maneras tienes el reactor, pero de todas maneras estás aditando. Estás testeando, checando y aditando. Entonces tú, bueno, tengo el reactor y es grande y estoy aditando, pero no logro tener ese balance. Y finalmente puedes tener el magnesio regular, puedes tener el calcio regular, pero lo que no puede estar irregular o no regular es la alcalinidad. La alcalinidad para mí de los macroelementos es el elemento más importante. Y el que se te mueve más en un día, en cuestiones de 12 horas, si tenés un acuario como el tuyo, la variación es importante. No, un pico de KH, arriba o abajo, puedes llegar y puedes ver que se fueron las piezas. Tienes una mortandad, pueden morir los peces, pueden morir los corales. Pero el magnesio pues, es más noble, o sea, se te puede desplomar el magnesio 1, 2, 3 días, dices, en lo que reaccionas y ves qué haces, te da el tiempo. El calcio también, porque además cuando tú elevas el magnesio o el calcio, tú vas a ver cómo su decrecimiento es a una velocidad relativa, pero el pico de KH hacia arriba o hacia abajo ocurre en 24 horas y es mortal, ¿no? Es mortal para los corales. Entonces, la dosificación te permite tener un control más exacto en eso, ¿no? Ahora, ¿qué vas a aditar? Empiezas, la dosificadora es así, pero ¿con qué vas? Y empiezas a ver los productos que hay en el mercado. Y hay buenos productos, pero incompletos. Hay productos de buenas marcas, no es comercial, pero hablar de ESV como producto es una muy buena marca. Que tiene una historia también larga en el mercado. Pero nada más te ofrece pues, magnesio, carbonatos y calcio. Ese es su limitante. Hay otros sistemas de adición en polvos de otras marcas, puedes hablar de Red Sea, Tropic Marine, Fauna Marine, Aquaforest. Pero ya el Aquaforest ya da otro pequeño paso, ¿no? Porque abre un poco más la gama, pero no tanto. Finalmente son 3 sus bases y sus alimentos. O sea, tiene la base, carbonatos, magnesio, calcio y sus aditivos, que son los alimentos de los corales. Pero cuando de pronto me topo con Tritón, me doy cuenta que todo viene en la dosificación. Y cambia un poco. Todo menos la alimentación de los peces. Y otro de los puntos muy interesantes, los peces en el acuario y qué tanto comen. Porque finalmente, si tú requieres nitratos y fosfatos, la mejor manera es tener peces. Los alimentas naturalmente, los peces están gordos y sanos, y los desechos de los peces van a alimentar a los corales. Es una chulada. Entonces, si tú no tienes peces en un acuario, vas a tener problemas vas a tener que estar aditando o checando bien los nitratos y los fosfatos. Si los aditas vía corales y si no hay consumo, también te puede provocar un problema. ¿Sí? Picos muy, muy, muy rápidos también en nitratos y en fosfatos. Pero si quieres tener un balance, simplemente ten peces. Y llega un momento en que hacen su propio sistema, comen los peces, están felices y abonan a tus corales. Bingo, ¿no? Ese es un secreto maravilloso. Te pasaste a Triton
¿Y suspendiste los cambios de agua? ¿No suspendiste los cambios de agua? Ahorita voy caminando hacia el tercer mes con Tritón. De hecho, yo ya no hacía cambios de agua muy radicales. O sea, mis cambios de agua en este sistema que, como te comento, es de poco menos de 300 galones, 295 galones, más o menos es lo que hay en todo el sistema. Pues un bidón de 20 litros, pues es muy poca cosa. En realidad lo hago más que nada, más que por reposición, lo hago por mantenimiento de detritos. Entonces agarro y sifoneo ciertas partes de detritos que yo veo acumulación. Como verás, es un sistema bare bottom, no hay arena, no hay nada, pero los detritos se forman. Se forman. En la base de las rocas y se van formando. Y entonces, pues, a veces agarro y saco los detritos y aprovecho. Meto la manguera, saco detritos, un garrafoncito limpio y lo mismo garrafón que saco, el mismo garrafón que meto. Y listo. Pero ya no hago cambios radicales de agua. Yo llegaba a hacer cambios de agua en una época, yo hacía cambios de agua de 150 litros a la semana. Y se dice fácil, pero tú dices, caray, son 600 litros mensuales. Entonces ahorita está interesante. En el tema del agua hay dos grandes elementos. Uno, el tener que filtrar agua de reverse osmosis con un desperdicio importante. Sí. Y luego la compra de la sal. Claro. Entonces, son dos elementos que también uno tiene que valorar porque creo que Triton por ahí puede sacar bastante provecho. Claro. Yo creo que ese es el talón de Aquiles del acuarismo, ¿no? Sabemos algo radical y tú lo sabes por experiencia. Grandes males, grandes problemas, grandes males, grandes soluciones, perdón, ¿no? O sea, si tú ves que tienes un gran problema en un sistema, no hay ninguna marca en el mercado que te lo vaya a solucionar. Si tú tienes un problema de un break, olvídate de todas las marcas. No voy a poner quién sí y quién no, pero lo que sí te puedo decir es que te urge hacer un cambio de agua radical. Cuando ya tienes un sistema maduro, eso ocurre en muy pocas ocasiones, porque en teoría, en mi caso, sí soy muy quisquilloso con tener mucho cuidado con el acuario. No me doy media vuelta y digo, bueno, no pasa nada y lo vengo a ver en un mes, ¿no? O sea, tú sabes que esto es un hobby muy personal y implica que tú te responsabilices. En mi caso, ya te lo he dicho, nadie toca mi acuario más que yo. ¿No? Prefiero cargar la culpa solito. Yo la regué, por mí se murieron y no decir, ¿qué hicieron por tu culpa? No es justo. Entonces, también eso te va dando, pues obviamente en el paso de los años, pues la experiencia necesaria para saber detectar rápidamente qué está pasando, ¿no? A veces con la experiencia no ocupamos hacer un test, basta con mirar, ¿eh? Muchas veces no, llegas y dices, hoy no tiene proyección de pólipo oral, ¿qué pasó? Y automáticamente notas, dice, hay algo, ¿no? Hay algo. Está cerrado, hay algo que está ocurriendo, ¿no? Y lo detectas rápidamente. Don Alberto, para no quitarle más tiempo, quienes están empezando con el acuarismo, quieren empezar con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían los consejos? Aparte de que decirles tengan paciencia, esto no es un hobby de que de la noche a la mañana van a tener esto, y implícitamente está un tema de que hay que leer, aprender y dejarse asesorar. Pero también tener cuidado porque, a ver, aunque en nuestro pasado no había tanta información, hoy día hay mucha información, pero también hay información. Mala información. Así es. Todavía hay mala información o gente que pretende tenerla y la da queriendo hacer un favor y es un consejo que no debería de haber dado, ¿no? Pero más que nada en esto es, independientemente de la paciencia, saber dos cosas muy importantes. En el arrecife, en el acuarismo, las cosas buenas ocurren muy lentamente y las cosas malas pasan a velocidad de rayo. Entonces, precisamente por lo mismo, se tienen que mentalizar en algo. Quiero tener un arrecife, un acuario de arrecife, ok. Va a implicar que personalicen ese hobby,
que se involucren en eso, porque no es si quieren algo muy sencillo, yo les recomiendo, bueno, pues un muñeco de porcelana, le pasas una franela cada 30 días y está perfecto, ¿no? Pero si te vas a involucrar en un arrecife, implica compromiso, más que nada. Va a haber errores, todos los hemos cometido y los seguiremos cometiendo, pero arrancar con una base sólida es muy importante. Arrancar con una base sólida me refiero de información, ¿no? Quieren arrancar de abajo, háganlo con paciencia, déjense asesorar. Los temas son inmensos, podemos hablar desde la base, podemos hablar desde la piedra, podemos hablar cómo va a ir, cómo hay que cuidarla, cómo hay que curarla, cómo va adentro, que no gane la prisa, los pasos, se va a llenar de alga, es natural, se va a poner horrible, es natural, no, es que está horrible, no, es que voy a meter peces porque ahorita está muy bonita, espérame, todavía ni cicla, se va a poner café, ¿cómo se va a poner café si está transparente el agua? Y en 3 días tienes una explosión de alga diatomea, café por toda la pecera, y empiezan a morir lo que hayas metido. Y entender que todos los acuarios son absolutamente diferentes, que no existen soluciones mágicas, porque sí, yo creo que a usted le habrá pasado que se encuentra con personas y le tienen un problema tal vez de alguien deseable, le dicen, mira, mete este producto que te lo resuelve. Y no se conoce el historial del acuario, no sé, de la persona de rato nunca en su vida ha hecho mediciones de parámetros y cree que hay una solución milagrosa de que con este producto se resuelven las cosas. Sí, eso es cierto, o sea, sí hay soluciones, sí hay un montón de productos, pero hay que entender que mientras menos productos metamos en el sistema, más bien está nuestro sistema. Me estoy refiriendo a productos para combatir algas, me estoy refiriendo... Meter antibióticos simplemente para eliminar una cianobacteria, cuando es lo que estamos haciendo es poniendo un parche y no estamos viendo qué fue lo que causó el problema de cianobacteria. Claro, y tú sabes, vas a decir, oye, pero ¿por qué hay cianobacteria? Pues porque no tienes nutrientes. ¿Cómo no tienes? ¿A poco eso? Si a mí me dijeron que tener nitratos o tener fosfatos, no, permíteme. Si tú tienes 0 nitratos y 0 fosfatos, estás en el hilo de que tengas un boom de dinoflagelados. Sí, ese es el mal que a ningún acuarista yo creo que le podemos desear. Eso es lo peor. ¿Qué te va a pasar? Porque además yo he visto extremos, ¿no? He visto con dinoflagelados sistemas que se ven muy limpios. Y dices, se está muriendo todo. Es porque el dinoflagelado está en la columna de agua. No forzosamente es una capa café o una cianobacteria que crece como mantel que se mueve, ¿verdad? Que dices que es horrible. Bueno, pues es un millón de veces más fácil quitar eso que deshacerte de dinoflagelados. Y entender entonces esa parte química que hay en el agua, que todo es un equilibrio, porque en algún momento se dio una tendencia, por lo menos allá por el lado de Costa Rica, no sé si por acá también sucedió, cuando apareció el Nopox de Red Sea, y entonces comenzó a haber, hay que meterle Nopox, y luego apareció el Nopox casero, y la gente metía el Nopox sin entender que eso estaba simplemente subiendo la cantidad de carbono en el acuario, y de un momento a otro comenzaban a haber apariciones de cianobacteria y no entendían por qué. Claro, porque una cosa es meter, o sea, tú sabes que editar carbono hay 1000 formas, ¿no? Hay 1000 formas. Vodka, inclusive un cubo de azúcar refinada, ¿no? O sea, hay muchas formas de meter moléculas de carbono en el sistema, pero el problema es qué van a producir esas moléculas de carbono, independientemente de la fuente, ¿no? Y el tema es simplemente la tendencia es meter por meter. No, el sistema más noble es aquel que arranca bien y se va dando la madurez y los parámetros los vas controlando. No estás exento de pasar por toda una serie de algas necesarias. El tener... Y propias del ciclo. Naturales, son naturales. Entonces, las cianobacterias y los dinoflagelados y todo el tipo de algas de las que podamos platicar, hasta las macroalgas, todas esas existen en el mar. No, el mar mismo no está exento ni de los dinoflagelados ni de las cianobacterias. Y de hecho tenemos dinoflagelados. El problema es cuando se nos producen los desequilibrios que se nos sale todo de control. Claro. O sea, entonces,
saber qué era el dinoflagelado. Okay. Obviamente que empezaban a utilizar productos para atacar algún tipo de alga, y en realidad empiezas a sentir, espérame, pero si el dinoflagelado en sí mismo no es una alga, o sea, estás metiendo un producto que no tiene nada que ver con el problema que tienes, ¿no? Entonces dices, pero ¿cuál era la solución? ¿Ya testeaste? Sí, ¿cómo? Ando muy bien, tengo 0 fosfatos y 0 nitratos, pues por eso tienes dinoflagelados, porque realmente hay un desbalance de nutrientes en tu sistema. Entonces, entender los puntos finos, pues ahorita lo platicamos nosotros, bueno, lo podemos platicar en una reunión de acuaristas avanzados, y pues no necesitamos meternos en demasiados detalles porque lo van a entender, ya lo vivieron, ya perdieron piezas y les ha costado dinero, esfuerzo y orgullo, ¿no? Porque cuando pierdes algo hasta te duele hasta el orgullo. Pero bueno, la ventaja que tienen los jóvenes que quieren ingresar al hobby del acuarismo es pues, apoyarse con la gente que sabe. Hay mucha gente que sabe ya en el medio y que son voces importantes. Obviamente hay gentes vigentes y que siguen tan vigentes como hace 20 años, ¿no? Ya son más viejitos como yo, pero son todas unas enciclopedias vivientes en cuestión de acuariofilia, ¿no? Y podemos dar nombres muy, muy importantes. Todavía son conferencistas, pero más vale leer sus libros, ¿no? Y estar al tanto e informarse. Hay mucha información. Ahora ya no hay que leer tanto un libro como tal, como lo hacemos nosotros. Ahora te metes a la página de internet y tienes toda la... Y ni suscribirnos a revistas para que nos llegaran 2 o 3 meses después. No, lo tenemos ya a la mano. Así es. Muy bien, amigos de Mi Arrecife. Espero que esta plática con don Alberto les haya gustado y muchísimas gracias, Alberto. Cuando vayas allá por Costa Rica, tienes un amigo y sé que los amigos de Mi Arrecife también estarán muy contentos de que más adelante les podamos regalar otro momento. Sí, ahora aquí estamos en Guadalajara a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Nos despedimos, es todo por este día y los dejamos con el canal.